Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Iván Rocha y les damos la bienvenida una vez más a otro episodio de Descubriendo Ven Sígueme. Nuestros medios de comunicación, ya saben, es correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com y en Twitter nos pueden encontrar como @desbensígueme. Son los medios en los que nos pueden encontrar y, como siempre, me acompañan África Lugo. ¿Qué tal? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por este tiempo. David Rocha. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto nuevamente poder hablar y poder platicar de cosas bonitas y especiales en cuanto al Evangelio. Y Shay. Hola a todos, bienvenidos. Y recuerden que también nos pueden escuchar mediante YouTube. Ahí está el canal, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que cuando subamos un nuevo programa puedan ustedes escucharlo. Y recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, Deezer, Podchaser y muchas plataformas más. Pues vamos a comenzar y pues dejo cámaras y micrófonos a África y a David y a Sheila. Muchas gracias. Como siempre tenemos dos preguntas que se quedan al aire para que ustedes, si es su deseo, las respondan y nos envíen sus respuestas a través de los medios que ya Iván nos hizo favor de mencionar. Y la primera es, ¿qué haríamos si supiéramos el tiempo exacto de la segunda venida de Jesucristo? La segunda pregunta es, ¿en dónde estarás cuando Jesucristo vuelva? Esas preguntas son para ustedes y pues esperemos que las respondan. Y ahora la otra pregunta que tengo para Iván, para David y para Sheila. Y díganme, ¿qué es lo que te hace enojar mucho? Tú que digas, es que así, que te ponga los pelos de punta. Uy. ¿Quién va a contestar? Híjole, pues a mí lo que me hace enojar o me provoca demasiado es el ver las injusticias y violencia hacia otro ser vivo, ¿no? Llámese persona, llámese perrito, llámese gato, llámese cualquier ser vivo. Creo que no porque ellos sean animales y nosotros seamos humanos tengamos que hacer menos la violencia hacia ellos, ¿no? La violencia que existe actualmente hacia los animales, híjole, se está volviendo cada vez más fuerte. Es increíble la indolencia que existe ya en la gente hacia estos animales, de haber videos de jovencitas aplastando a los perritos con vida, quitándoles la vida, quemando gatos y echándoles alcohol, colgando a los perros, chavos que echan la apuesta en un restaurante y apuñalan a una perrita nada más porque perdiste y órale, lo tienes que hacer. Híjole, creo que eso es lo que a mí me da mucho coraje, eso, y también obvio la agresión hacia el mismo ser humano, ¿no? El que maltraten a un niño, el que maltraten a una mujer, el que sobajen a un anciano, a alguien que se está ganando la vida decentemente y le ofendan, le traten mal por su religión, por su color de piel, por su preferencia. Sabemos que hay muchas cosas en las que en la humanidad actualmente no estamos de acuerdo, pero sabemos que Dios ama al pecador, más no al pecado. Exacto. Pero el que nosotros juzguemos
con ofensas y incluso hasta violencia física hacia otras personas, no, es lo que más rabia, más coraje me da. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más quien quiere? David. Pues precisamente, aparte de la indolencia, una de las cosas que la verdad a mí también me molesta muchísimo es precisamente la discriminación, que es parte de lo que mencionaba Iván, ¿no? Uh-huh. Cuando se le discrimina a alguien por el color de su piel, por la manera de hablar, por su aspecto físico, por sus ideas, aunque sean diferentes a las mías, incluso hablando religiosamente, el ser violento, el ser discriminativo con esas personas, eso es lo que a mí no me gusta, sí me molesta. Ok, gracias, Shay. A mí lo que me puede hacer llegar a enojar es que dudes de mi palabra o que dudes de lo que yo te estoy diciendo cuando yo sé que tengo la razón. Uh-huh. Y que no, es que yo te vi aquí cuando yo no estaba ahí. Me enoja muchísimo. Ok. A mí en lo personal, las mentiras. Descubrir que alguien me mintió sí me puede hacer transformar, definitivamente. No puedo con las mentiras. Claro que de las mentiras pues también viene la hipocresía y todo esto, ¿no? Pero en específico las mentiras. Y en nivel sociedad, pues también estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La discriminación y el tratar mal a las personas, por lo menos, sí también es algo que me molesta. Sobre todo los niños. Los niños, a mí no puedo ver que alguien lastime o maltrate a un niño porque... Y ya una vez me pasó, me metí y le dije, señora, la niña no tiene la culpa, no descargues tus frustraciones con ella. No sé qué iba a esperar, la verdad, yo esperaba que me golpeara o algo así, pero solamente se me quedó viendo. Mi ventaja creo que fue mi altura y se dio la media vuelta. Claro, siguió vociferando y todo, pero espero que no haya descargado más coraje con esa pequeñita. Pero sí, es en lo personal y en nivel social eso a mí me hace molestar mucho. Bien, y tocando el tema, ahorita vamos a llegar a esa parte, que es lo que nos enseña el Amán en cuanto a enojarnos. Vivimos en una época de iniquidad constantemente en aumento, y cuanto más nos acercamos a la segunda venida del Salvador, más aumentará la maldad, y Mormón fue muy cuidadoso en incluir estas palabras de el Amán. Esto nos ayudará a aumentar nuestro entendimiento entre la iniquidad y la rectitud, así que acompáñenos con sus escrituras. En el pie de página del primer capítulo de El Amán, leemos que dice 52 AC, o sea, antes de Cristo. Si le agregamos los 33 años que él vivió, nos da como resultado que faltaban aproximadamente 85 años antes de su llegada al continente americano. Y esto lo leeremos en Tercer Nefi. El presidente Ezra Taft Benson, en el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, escribió: en el libro de Mormón encontramos un modelo para prepararnos para la segunda venida. Una gran parte del libro se centra en las pocas décadas antes de la venida de Cristo a América. Por medio de un estudio cuidadoso de ese periodo, podemos determinar por qué algunos fueron destruidos en los terribles juicios que precedieron a su venida y qué indujo a otros a pararse ante el templo, en la tierra de abundancia, y meter sus manos en las heridas de las manos y los pies del Señor. Vamos a leer, por favor, el Amán 1:1. Y he aquí, aconteció que al principiar el año 40 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a surgir una grave dificultad entre el pueblo nefita. Fíjense bien, dice grave dificultad. Es importante recordar que han estado en dificultades previamente, pero la palabra grave nos lleva a entender o percibir la profundidad del problema, o como decimos comúnmente en México, el meollo del asunto. Vamos a ver a qué se refiere en los versículos 2 al 4, por favor. Y ocurrió que la voz del pueblo eligió a Elamán, hijo de Elamán, para ocupar el asiento judicial,
Mas he aquí, Kishkumen, que había asesinado a Paorán, se puso al acecho para destruir también a Elamán, y lo apoyaron los de su banda, quienes habían concertado un pacto para que nadie supiera de su iniquidad, porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras, y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Kishkumen. Entendemos que esa grave dificultad es la contención y es lo que prevalece en estos capítulos y también en estos tiempos actuales. David, ¿por qué es tan grave la contención? Mira, aquí hay algo que el Libro de Mormón nos enseña perfectamente en cuanto a la gravedad de lo que es la contención. Muchos de nosotros creemos que la contención es un pecado inofensivo. A veces creemos que es natural el que nos estemos peleando unos a otros, pero establece perfectamente los alcances y la escalada que puede haber cuando una pequeña riña o una pequeña discusión se sale de control. Uh-huh. Fíjate bien, en el Amán, capítulo 1, versículo 18, es muy específico. Y sucedió que por razón de tanta contención y tanta dificultad en el gobierno, no habían conservado guardias suficientes en la tierra de Zarahemla, porque no se había supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de su tierra. Entonces vemos aquí cómo el pueblo nefita estaba tan distraído en las contenciones, en las peleas internas que había entre ellos, que ¿qué fue lo que empezó a suceder? Empezaron a bajar la guardia. Así es. Empezaron a descuidar las cosas importantes. ¿Y qué es lo que pasó? Se empezaron a ser vulnerables hacia el enemigo. Y es así como empieza Satanás. Es desde un pequeño enojo, un pequeño roce, empezamos a caer en una situación muy peligrosa. Y lo vamos a poder ver en 3 Nefi 11, versículo 29. El mismo Señor Jesucristo enseña por qué es peligrosa la contienda. Nos dice, porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Entonces ya nos dimos cuenta que entonces esa pequeña fricción que podemos tener con alguien está causada por el enemigo. Uh-huh. Y es un arma muy poderosa. Pero fíjate que aquí hay algo también que me gustaría que pudiéramos remarcar. Aquí ya le da identidad, el mismo Señor Jesucristo le da identidad a la contienda, porque dice que es un espíritu. Uh-huh. El espíritu de contención. O sea que permitimos que ese espíritu maligno tenga poder sobre nosotros. Le vamos entregando nuestro albedrío a ese espíritu. Uh-huh. Otro punto peligroso, que es precisamente el que nos menciona el elder James Faust. Y él fue muy claro y muy directo al decir lo siguiente: donde existe la contención, sea de quien sea la culpa, o sea, podemos decir, él tuvo la culpa, es que él me sacó de mis casillas, es que él tiene el don de hacerme enojar. Dice aquí que sea de quien sea la culpa, el Espíritu del Señor se retira. Entonces, imagínate en qué situación quedamos. Exacto. Quedamos desfavorecidos de la guía del Espíritu Santo, de la protección del Espíritu Santo.
y quedamos a merced de un espíritu que es de las huestes de Satanás. El elder Joseph B. Wilklin, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó lo siguiente: Satanás fomenta la contención a propósito para hacer avanzar sus propias fines malignos. Los pecados de corrupción, la deshonestidad, el conflicto, la contención y otras maldades de este mundo no están aquí por casualidad. O sea que no nos enojamos por casualidad, sino que evidencian la incansable campaña de Satanás y sus seguidores, hablando de espíritus, ¿no? Él utiliza todo instrumento y toda estratagema que tenga disponible para engañar, para confundir y para desviar. ¿Y cómo nos engaña? Precisamente ya lo decía Sheila, ¿no? Es que yo tengo la razón, tú no la tienes. Y a veces nos engaña de esa manera, en decir yo estoy bien y tu posición es la equivocada. Y nos enfrascamos, yo soy de la iglesia verdadera y tú no, el evangelio, y nos enfrascamos en esa situación y nos vulneramos de una manera terrible. Ahora fíjate, hay que notar algo muy importante. La contención entre los nefitas empezó en una disputa de familia. Así es. En una pelea entre hermanos por quién iba a heredar el asiento judicial de su padre. Y esto se fue escalando, tuvo tales magnitudes que puso en peligro a todo el pueblo nefita, involucró a todo el pueblo nefita, lo dividió, empezó a hacer que hermanos se volvieran contra hermanos, que familias se volvieran en contra de familias, amigos en contra de sus amigos. Entonces vemos cómo algo tan simple puede tener repercusiones terribles para nosotros como individuos, para la familia, para la sociedad y para una nación. El presidente Brigham Young dijo unas palabras bien sabias. No ha habido en la tierra, ni lo habrá jamás, un hombre capaz de gobernar con justicia para su propio honor y para la gloria de Dios, a menos que aprenda a guiarse y controlarse a sí mismo. El hombre debe de aprender a controlarse debidamente a sí mismo antes de que pueda emplear en forma cabal su conocimiento para gobernar con corrección la familia, la comunidad o la nación que le corresponda presidir. Con frecuencia he mencionado que el don más grande de Dios ha concedido al hombre es el buen sentido sano y sólido de gobernarse a sí mismo. Y es el autodominio. Y creo que tenemos un ejemplo tremendo en nuestro Señor Jesucristo. A él llegaban y lo atacaban los doctores de la ley, los fariseos, y lo atacaban públicamente. Trataban de hacerlo quedar en ridículo. Y él siempre contestó con tranquilidad, con ecuanimidad, sin enojo. Y fíjate que él tenía una gran capacidad de incluso esos ataques tomarlos como una oportunidad para enseñar un principio del Evangelio o una verdad eterna. ¿Cierto? Y eso que puede ser solamente de una persona que se puede gobernar a sí mismo y que puede tener la influencia del Espíritu Santo a pesar de las agresiones que pueda tener, ¿no? Entonces, yo creo que si lo pensamos perfectamente bien y lo vemos de esa manera, ahora imagínate
¿qué poder tan devastador puede haber en una familia donde los padres están contendiendo constantemente, donde los hijos se están agrediendo constantemente? Y ahí lo vamos a poder ir escalando y lo podemos ir traspasando los muros del hogar hacia los vecinos, la escuela, el trabajo, y entonces vemos que podemos ser una gran influencia positiva para nuestra sociedad, o podemos ser todo lo contrario, ¿no? Y vemos ahora que está siendo más negativa la influencia que está habiendo entre la sociedad que la positiva, ¿no? Así es. Conocimos a un personaje de nombre Corianturn, guiando a los lamanitas. Él es fuerte, de grande estatura, poderoso y sabio. La estrategia militar de Corianturn fue, al mismo tiempo, audazmente brillante y fatalmente defectuosa. Había hecho grandes progresos en atacar el centro del territorio enemigo, pero al hacerlo se había rodeado, y leamos lo que sucedió en el versículo 32, por favor. Y así Coriantumb había precipitado a los lamanitas en medio de los nefitas, a tal grado que estaban en su poder, y él mismo pereció, y los lamanitas se rindieron en manos de los nefitas. Los nefitas vuelven a apoderarse de Saraemla. Elamán es nombrado sumo sacerdote de la iglesia y el juez principal. Estamos hablando del hijo de Elamán, ya lo leímos hace rato, el capitán de los 2000 guerreros, y tenemos a Kishkumen, quien con su banda en libertad ponen la vida del juez en jefe siempre en peligro. De hecho, tan pronto como Elamán se convierte en el juez principal, la banda comienza a planear su muerte. Vamos a ver cuál es una de las herramientas específicas que usa Satanás en Elamán capítulo 2, versículo 4. Porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras, y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Kishkumen. El versículo 13. Y aquí, a la conclusión de este libro, veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. El 14. He aquí, no me refiero al fin del libro de Elamán, sino al fin del libro de Nefi, del cual he tomado toda la relación que he escrito. Y el capítulo 3, versículo 23, por favor. Tenemos más información sobre Gadiantón. Y sucedió que en el año 49 del gobierno de los jueces se estableció una paz continua en la tierra, todo menos las combinaciones secretas que Gadiantón, el ladrón, había establecido en las partes más pobladas de la tierra, combinaciones que en aquel tiempo no eran del conocimiento de aquellos que estaban a la cabeza del gobierno, por tanto no fueron destruidas. Muchas gracias. Este Gadiantón lo estamos entendiendo que es un profesional. Él era un hablador rápido, y eso es importante. Estaba orgulloso de su oficio, era eficiente, y su trabajo era el secreto de asesinato y robo. Hoy en día tenemos expertos en eso. Él era el líder de la banda de Kishkumen, y él trabajaba con ellos, y les decía, mira, si me pones a cargo de toda la operación, puedo encargarme de los muchachos. ¿Qué quería él? Llegar al asiento judicial, y una vez en ese lugar concedería que los que pertenecían a su banda fuesen colocados en puestos de poder y autoridad entre el pueblo. Tendrían altos cargos, como lo leímos en el versículo 5. David, por favor, explícanos sobre las combinaciones secretas y cómo podemos combatirlas. Pues mira, como tú ya lo mencionaste, ¿no? En Elamán se nos habla que estas combinaciones secretas se crearon con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Para que las personas a las que pertenecían a estas combinaciones pudieran asesinar, robar, hurtar, cometer fornicaciones y toda clase de iniquidad en oposición a la ley de su patria, o sea, violando las leyes civiles, así como las leyes de su Dios, o sea, también las leyes divinas. Fíjate que, bueno, tú y yo concordamos con el gran discurso que dio el elder M. Russell Ballard,
donde él nos da un panorama y establece cómo esas combinaciones secretas se están desarrollando en estos días, en estos tiempos. Y él enseña lo siguiente: en el libro de Mormón nos enseñan las combinaciones secretas entregadas al delito, presentando un serio desafío, no solamente para las personas y las familias, sino para civilizaciones enteras. Entre las combinaciones secretas de nuestra época se encuentran las pandillas, maras, gangas o como les llamen en diferentes países, ¿no? Las organizaciones de narcotraficantes y las mafias. Las organizaciones secretas de nuestros días funcionan como los ladrones de Gadianton en la época del Libro de Mormón. Tienen señas y contraseñas secretas, participan en ritos secretos y llevan a cabo ceremonias de iniciación. Y podemos incluso hasta incluir un poquito las famosas hermandades que se dan en las universidades, que aparentemente son inofensivas, que se dan en las universidades en Estados Unidos. Entre otras, tienen la finalidad de asesinar, robar, hurtar y cometer fornicación y lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Si no tenemos cuidado, porque esto también él lo advierte, si no tenemos cuidado, las combinaciones secretas de la actualidad pueden cobrar poder e influencia tan rápida y completamente como lo hicieron en los días del Libro de Mormón. ¿Cómo es que se extienden? Precisamente en el mismo libro de Elamán, Moroni describe ese patrón de cómo estas bandas se van extendiendo. Y en el versículo 38 es bien específico del capítulo 6, menciona que primero empieza en la parte más perversa de entre los nefitas. Ahí empezaron, entre la gente más perversa, más inicua. Pero ahí viene lo peligroso. Dice, hasta que se hubieron extendido por toda la tierra de los nefitas y hubieron seducido a la mayor parte de los justos. Ahí hay que notar la palabra seducción. ¿Qué es la seducción? Seducir es persuadir a alguien con promesas o engaños a que hagan ciertas cosas. Cautivar, o sea, llevarlos cautivos. Atraer la voluntad de alguien. Y es lo que yo decía al principio cuando empezamos a entregar nuestro albedrío a ese tipo de espíritus, a ese tipo de personas. A tal grado de que hay organizaciones en las que entras pero ya no sales. Exacto. Entonces vemos aquí cómo van seduciendo incluso a los justos. En el 30 nos dice, del mismo capítulo 6, menciona lo siguiente: y aquí es él, Satanás, el autor de todo pecado, y he aquí, él propaga sus obras de tinieblas y asesinatos secretos, y transmite sus conspiraciones y sus juramentos y sus pactos y sus planes de terrible maldad de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logre en el corazón de los hijos de los hombres. Entonces, no nada más se queda en mí, sino dice aquí que se va perpetuando de padres a hijos, nietos, bisnietos, y es una cadena terrible. Y ven, nosotros aquí en México lo podemos ver. Las cabezas de los grandes cárteles son líderes familiares,
donde está involucrada la mamá, la abuelita, el tío, la tía, la cuñada, el primo, la prima, toda la familia está ahí. Si matan a uno, sube el hijo. Y vemos jóvenes que no tienen otro modus vivendus que el robar, porque así lo aprendieron de sus padres. Uh-huh. Y es lo que ellos están heredando a sus hijos. Uh-huh. Y lo ven ya tan natural. Es natural. Es la manera en que la única manera en la que nos podemos ganar el sustento. Uh-huh. Roba, miente, fornica, trafica, y se hace una bola de nieve terrible, ¿no? Que desafortunadamente nosotros ya ahorita estamos viviendo. Pero termina el Elder diciendo lo siguiente: su propósito es destruir a las personas, a las familias, las comunidades y las naciones. Hasta cierto punto tuvo éxito en la época del Libro de Mormón y está teniendo demasiado éxito. Pero también nos menciona que nosotros como miembros de la iglesia y poseedores del sacerdocio tenemos una responsabilidad. Por supuesto. Porque dice, por esa razón es tan importante que nosotros como poseedores del sacerdocio tomemos la determinación de defender la verdad y la rectitud, haciendo lo que esté a nuestro alcance para mantener nuestra comunidad a salvo. Y ojo, al hablar comunidad está englobando yo, mi familia, la familia de mi vecino, todos, toda una comunidad en conjunto. Tenemos la responsabilidad para nuestra familia y para nuestra comunidad como poseedores del sacerdocio. ¿Y cómo podemos combatirlo? ¿Cómo se puede combatir? Así rapidísimamente, para no hacerlo muy fuerte, digo muy largo porque el tiempo nos va comiendo, uh-huh. Pero sí les puedo decir que es el Libro de Mormón nos menciona 3 pasos importantes, o 3 aspectos importantes o principios importantes con los cuales nosotros podemos combatir. Primeramente, es estar dispuestos a hacer el bien continuamente. Uh-huh. Uh-huh. Todas las personas buenas, cuando empiezan a hacer lo correcto, es una manera de ir contrarrestando el efecto nocivo de estas organizaciones. Número 2, lo podemos encontrar en el Amán, capítulo 3, versículo 20. Ser rectos en todo momento. Nosotros debemos de ser un ejemplo de rectitud. La rectitud nos da poder y nos da autoridad como poseedores del sacerdocio para poderlo ejercer. Y nos da protección. Y número 3, asirse a la palabra de Dios. Leer las Escrituras. Escuchar lo que el Señor nos tiene que decir mediante las Escrituras. Y estamos hablando de las Escrituras, no solamente los libros canónicos, sino también toda escritura que sale por boca de los siervos de nuestro Padre Celestial, que son el profeta, los apóstoles y nuestras autoridades generales. Si nosotros nos asimos a esa barra, eso también nos da poder y nos da autoridad para que nosotros podamos contrarrestar todos esos efectos nocivos. Muchas gracias, David. Volvamos ahora a Kishkumen. Él planea asesinar a Elamán, pero sucede algo muy interesante. Vamos a leer, por favor, el versículo 8. Y cuando el siervo de Elamán se enteró de todo lo que había en el corazón de Kishkumen, y que su intención era asesinar, y que también el objeto de los que pertenecían a su banda era matar y robar y obtener poder, y este era su secreto plan y su combinación, el siervo de Elamán le dijo a Kishkumen: vamos al asiento judicial. Resulta interesante leer cómo muere. Fíjense, fue en la noche. Por favor, lea el versículo 9. Y esto agradó extremadamente a Kishkumen, pues pensó que iba a poder cumplir su designio, pero he aquí,
Mientras se dirigían al asiento judicial, el siervo de Elamán apuñaló a Kishkumen en el corazón, de manera que cayó muerto sin un solo gemido. Corrió entonces el siervo y le comunicó a Elamán todo lo que había visto y oído y hecho. Muchas gracias. Me llamó la atención leer cómo especificó la manera en la que muere esta persona, apuñalado en el corazón. La palabra corazón se repite varias veces. Pensemos en esto. Es poco probable que Adiantón, los ladrones y Kishkumen se hayan levantado un día y haber dicho, ¿qué haré hoy? Ah, ya sé, voy a crear un reino de terror y causar destrucción en este pueblo. No, más bien, comenzaron a hacer caso, a dejarse seducir, como ya nos explicaste, y a hacerle más caso a esos sentimientos que los distrajeron para caer en las trampas del enemigo, porque el corazón es la primera parte de nuestro cuerpo que Satanás ataca. Vamos a leer Doctrina y Convenios 10, del 20 al 25, por favor. De cierto te digo, que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y corruptos están sus corazones y llenos de maldades y abominaciones, y aman las tinieblas más bien que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto, no recurren a mí. Satanás los incita a fin de conducir sus almas a la destrucción, y así ha ideado un plan astuto pensando destruir la obra de Dios. Pero lo demandaré de las manos de ellos, y se tornará para su venganza y condenación en el día del juicio. Sí, él incita sus corazones a la ira contra esta obra. Sí, les dice, engañad y acechad para poder destruir. He aquí, en esto no hay daño. Y así los lisonjea y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira a fin de destruirlo. Aquí viene entonces otra pregunta. ¿De qué clase de sentimientos estamos llenando nuestro corazón? Vamos ahora a una referencia que se encuentra en la Biblia, en el libro de Lucas 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Muchas gracias. A todas las personas que nos están escuchando, les invitamos a ver el mensaje del presidente Nelson en video titulado Los corazones de los hombres están desfalleciendo. En este video, el profeta nos recuerda que la razón de que los hombres y mujeres sientan miedo es porque se olvidan de su identidad y su propósito, y esto nos confirma las escrituras que acabamos de leer. Vamos ahora a Elamán 3, versículo 33, por favor. Y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. Ahora al capítulo 4, versículo 12. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Bien, ya leímos sobre la contención y ahora estamos leyendo sobre otra arma de Satanás que es el orgullo. En estos dos versículos leemos nuevamente la palabra corazón y nos recuerdan que el orgullo es una razón para perder nuestra identidad. Mormón nos sugiere que el único peligro real para la iglesia no es un enemigo externo, sino uno más poderoso y mucho más devastador llamado orgullo interno. En el manual de Ven, Sígueme, los que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, enseña muy bien y muy claro sobre el ciclo del orgullo. Quizá deseen considerar tomar tiempo nuevamente para leerlo y estudiarlo con detenimiento. Pero nosotros vamos a ver cómo salir de este ciclo. Vamos a Elamán 5, versículo 6.
Hasta donde dice, hasta los mandamientos de Dios, por favor. He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios. Gracias. Y ahora el versículo 12 del mismo capítulo 5. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios,